de utilidad y resulta necesario para realizar un análisis probabilístico ajustar una función a esa nube de datos. En nuestra zona, en el norte de la Patagonia, ajusta bien para los datos de viento la distribución de Weibull, cuya función de distribución de probabilidad se ve en el primer recuadro. Esta función es positiva, biparamétrica y asimétrica. Vamos a llamar K y C a los parámetros de la función. La expresión es válida para valores de K, C y B mayores que 0, siendo B la velocidad del viento. K es el parámetro de forma. Distintos valores de K dan distintas funciones de distribución de probabilidad. Cuando K es igual a 1, se obtiene la función gamma, de la que Weibull es un caso particular. Si K es igual a 2, se obtiene la distribución de Rayleigh, que también es utilizada para ajustar datos de viento. Para K igual a 3,6 se obtiene la conocida distribución de Gauss. Y si K es menor que 1, se obtiene la distribución J invertida. C es el parámetro de escala, que comprime o expande la forma básica a lo largo del eje X para un valor dado de K. La función de Weibull no está definida para las calmas, por lo que hay que sacarlas de la base de datos. Al sacar las calmas, disminuye el desvío estándar y aumenta la velocidad media. En el último recuadro vemos la expresión para la función de probabilidad acumulada. En estos gráficos vemos el ajuste por Weibull de los datos de viento en distintas localidades de la provincia de Neuquén. Para calcular los parámetros poblacionales de la serie de datos de viento K y C, pueden utilizarse distintos métodos estadísticos, cuya justificación excede los alcances de este curso y puede consultarse en la bibliografía. Vamos a ver cómo se calculan a partir del método de mínimos cuadrados, del de máxima verosimilitud y del de los momentos. Directamente vamos a aprender la aplicación. El método de mínimos cuadrados consiste en realizar una transformación de la función de probabilidad acumulada en una recta de la forma AX más B, donde A y B se calculan por el método de mínimos cuadrados. La transformación se realiza operando algebraicamente sobre la expresión de función de densidad. Utilizando propiedades de logaritmos se llega a esa igualdad cuyos miembros representan una recta de regresión lineal de la forma y igual a A por X más B. De la expresión se deduce que el parámetro de forma K es la pendiente de la recta de regresión y se observa que el parámetro de escala está en función de K y de la ordenada al origen de la recta de regresión. Operando, C queda igual a E elevado a la menos B sobre K, siendo B la ordenada al origen de la recta de regresión. Entonces, la aplicación del método consiste en construir una recta de regresión a partir de la función de densidad de probabilidad acumulada. El primer paso es quitar las calmas de las bases de datos y se calculan el histograma y las frecuencias acumuladas de la submuestra sin calmas. Entonces, primero hacemos el histograma, calculamos la frecuencia absoluta y luego las variables de la recta. En la variable, cuando dice logaritmo de b, es la velocidad del histograma. Una vez que tenemos la tabla de datos, graficamos la recta y obtenemos la pendiente y la ordenada al origen con cualquiera de los métodos conocidos. Si lo hacemos en Excel, podemos graficar la nube de puntos, agregar una línea de tendencia lineal y pedir que nos muestre la ecuación en el gráfico. Como el logaritmo de 0 no está definido, tenemos que descartar el primer par de datos de la tabla. Y si sucede como en este caso que estoy calculando, que un dato se escapa
a la línea de tendencia, también lo elimino para lograr un mejor ajuste. Fíjense que en este caso el dato que elimino corresponde a la velocidad de 25 metros por segundo, que tiene una probabilidad de ocurrencia del 0,06%, por lo tanto no va a afectar a mi análisis. Para agregar la línea de tendencia hago clic con el botón derecho sobre uno de los puntos del gráfico y se despliega la pantalla para seleccionar el ajuste. Elegimos lineal y le pedimos que nos muestre la ecuación. En este caso, para la recta encontrada, la pendiente es 1,84, por lo tanto ese será el valor de K. Y calculando el valor de C nos da 8,47. El método de los momentos estadísticos consiste en expresar los momentos poblacionales, es decir, los valores esperados de potencias de la variable aleatoria en consideración, como funciones de los parámetros de interés. A continuación, esas expresiones se igualan a los momentos muestrales. El número de estas ecuaciones es el mismo que el número de parámetros a estimar. Luego, esas ecuaciones se resuelven para los parámetros de interés. Las soluciones son estimaciones de esos parámetros. En nuestros casos, vamos a tomar por sencillez solo el primer momento poblacional, que es la velocidad media. Se demuestra que expresada en función de C y K queda de esta manera, donde gamma es la función gamma y la velocidad media es la media de la serie de datos sin calmas. Para aplicar el método hay que igualar la velocidad media a esta expresión y dar valores a C y K hasta que se verifique la igualdad. Esto se realiza por aproximaciones sucesivas o con algún método numérico. En Excel lo podemos hacer con la función solver, tomando como parámetros iniciales al C y K que ya encontramos por medio del método de mínimos cuadrados. Para solver voy a necesitar valores iniciales de C y K, que los voy a tomar iguales a los que calculé con el método anterior. La velocidad media de la serie, ya calculada, y en este caso, la B6, pongo la fórmula de la velocidad media que dice el método. Coloco los valores de C y K ya obtenidos, la velocidad media de los datos y luego la calculada con la fórmula. Voy al menú Datos, en Análisis pincho en Solver y se abre una ventana. El objetivo es la celda donde yo puse la fórmula, que en mi caso es la B6. Luego elijo el valor que quiero que me dé la fórmula, que es el valor de la velocidad media de la serie de datos. Y le digo que vaya variando las celdas donde están el C y el K. Y luego pongo Resolver. Elijo Conservar solución de Solver y pongo Aceptar. Ahí me van a aparecer los valores de C y K ajustados por este método. El último método que vamos a ver se llama método de la máxima verosimilitud. La verosimilitud es la probabilidad de que ocurra o se dé una determinada muestra si es cierta la estimación que hemos efectuado o el estimador que hemos planteado. El método plantea una función de probabilidad de ocurrencia de los datos x sub i cuando los estimadores son iguales a θ. El máximo estimador verosímil va a ser el que maximice la función L, es decir, el que haga cero su derivada. Si lo planteado depende de varios parámetros, por ejemplo θ1 y θ2, se calcula que la derivada de la función verosimilitud respecto a cada estimador sea igual a 0. Como L no deja de ser una función de distribución de probabilidad, va a ser siempre mayor a 0. Por lo tanto, puedo trabajar con logaritmos, lo cual resulta útil cuando tenemos funciones exponenciales, como es el caso de la función de Weibull.
El método puede plantearse para la muestra completa de datos o para datos agrupados, es decir, con los datos del histograma. Para datos agrupados resulta más sencillo y requiere menor esfuerzo computacional. Aplicando el método a la distribución de Weibull, los estimadores máximos verosímiles resultan. Como se puede observar, K se tiene que calcular por iteración, mientras que C resulta explícito una vez que obtenemos K. Podemos calcular K con los métodos numéricos ya conocidos. Si lo queremos calcular en Excel con Solver, tenemos también que partir de un valor de K conocido, que tiene que ser cercano a la solución, por lo que podemos tomar el que obtuvimos por mínimos cuadrados, de 1,84. Armamos una tabla, por ejemplo, como la que se muestra en la diapositiva, y calculamos con la herramienta Solver. Yo lo que hice en la tabla fue colocar los términos que van apareciendo en cada sumatoria. Cada una la puede armar como le quede mejor. Para resolver con Solver, lo que podemos plantear es que la diferencia entre el K supuesto y el K calculado con la fórmula sea igual a 0. Y estos son los valores de K y C obtenidos con el método de máxima verosimilitud. Como pueden observar, con los tres métodos se obtienen valores similares pero distintos. Es interesante graficar sobre el histograma las curvas de Weibull obtenidas con cada método y ver cuál se ajusta más. Para finalizar, en el cuadro se muestran valores de K y C para distintas localidades de la Patagonia.